El día de hoy vamos a hablar sobre seguridad pública y Guardia Nacional. Solo comentarles que todos los webinars fueron transmitidos por Facebook Live y en ese sentido están disponibles en la página de Facebook del CIES por si quisieran verlos al terminar esta transmisión, si llegaron a perderse algo. Y bueno, el día de hoy pues tenemos la intención de conversar acerca de, como ya decíamos, de la seguridad pública y de la Guardia Nacional, sobre todo pensando en las labores de prevención, investigación y persecución del delito que son las funciones, digamos, asignadas a la Guardia Nacional, así como reflexionar si este nuevo cuerpo es un cuerpo policial o si bien es un cuerpo militar, y bueno, también como reflexionar sobre todo en los avances, los retrocesos y los impactos que ha tenido, digamos, esta forma de gestionar la seguridad pública. ¿En qué contexto surge la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, a partir de una reforma constitucional del año pasado, que se aprueba en el mes de marzo, por consenso, eso es importante, por consenso de todos los partidos políticos, se aprueba una reforma constitucional para crear una figura que desde mi análisis consideraría que es una figura híbrida. Hay otros países que tienen figuras semejantes, figuras policíaco-militares, esta estructura policíaco-militar, que forman parte, digamos, de una composición híbrida. ¿Por qué llamaría yo que es una composición híbrida? Porque precisamente tiene un reconocimiento legal policía, es decir, de un órgano policíaco con naturaleza civil, con competencias de un órgano policial de naturaleza civil, como decías, Brenda, investigación, persecución del delito, prevención, pero tiene una estructura, una formación y una lógica claramente y netamente militarista. Es decir, desde una lógica o desde una posición de una construcción castrense militar. Aquí lo que se intentó buscar en este momento, yo no sé si se ha conseguido a lo largo de este año, que lleva poco más de un año de haberse aprobado, era que se contara con una institución policial que tuviera, entre comillas, lo pongo, la formación militar y la lealtad militar. En las encuestas y en los sondeos que se hacen de opinión pública, el ejército sigue manteniendo uno de los más altos índices de confianza de la población, igual que la Marina, ¿no? Están muy por debajo los policías, los ministerios públicos, los jueces, digamos, como en toda esta cadena del sistema de procuración y partición de justicia. Las instituciones que tienen mayor confianza es la Marina y el Ejército. En esa idea se pensó un poco copiar, digamos, la estructura, copiar la formación militar para que alimentara, para que sirviera de sustento a la estructura del Guardia Nacional. En esa intención híbrida, ¿no? Surgió la tentación, desde luego, del ejército de decir, bueno, si yo voy a capacitar, si van a estar bajo mi estructura, si yo les voy a dar pues yo voy a dirigirla, ¿no? O sea, no tiene sentido de que la dirija alguien más si yo no la dirijo. Entonces, ahí fue uno de los puntos que me parece importante el debate. El ejército, las Fuerzas Armadas dijeron, bueno, si es una policía militarizada, pues me toca a mí dirigirla, ¿no? La intención original del presidente era que así fuera, era que fuera una estructura jerárquicamente militar con un mando militar. Al final, por las negociaciones en el Congreso, se decide formalmente que sea una persona civil, aunque al final es un militar en retiro, ¿no? Digamos, es como lo mismo, pero volteado, ¿no? O sea, es lo mismo, pero más barato, ¿no? Pero bueno, digamos, en la formalidad se quedó que es un titular civil, ¿no? Insisto que es un militar en retiro, pero es un titular civil que depende de una estructura civil y que tiene una suerte de coordinación con las policías locales y las policías municipales y con el ejército. Y ahí me parece que es un tema importante que lo dejo aquí encorchetado, digamos, para unos minutos más adelante, porque esta lógica de coordinación se pretende retomar o se retoma en una parte en el acuerdo publicado el 11 de mayo del presidente sobre ¿cómo decirlo? Como esta lógica de reconocimiento de competencias para las Fuerzas Armadas actuando en labores de seguridad. Cuando se conforma esta policía militarizada o este esquema híbrido,
se establece también una suerte de competencias para la Guardia Nacional, y ahí es importante porque cuando recuperan las competencias a la Guardia Nacional establecen condiciones o establecen obligaciones, más que condiciones, establecen obligaciones que están o que deben de cumplir las policías en el marco del actual sistema de justicia penal. Anteriormente, el Ministerio Público o los ministerios públicos eran quienes iban a las escenas de los lugares del crimen o las escenas de los hallazgos, se apersonaban, ahí estaban en la investigación, pedían los peritajes. Ahora lo que se hace, de acuerdo al sistema, es que el Ministerio Público conduce la investigación, pero quien desarrolla la investigación en el terreno sustancialmente son los policías. Los policías de los diferentes órdenes pueden ser policías de investigación, pueden ser policías preventivos también, si no hay otros policías, y puede ser la Guardia Nacional también, desde luego, en esta función policíaca. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú pones a un tractor a que aplane un terreno, pues yo creo que el tractor lo puede hacer, pero si le pones al tractor a que corte flores, pues seguramente las va a despedazar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que pones a la Guardia Nacional en esta lógica militarizada, con una estructura militarizada, a realizar labores de investigación y a realizar labores de prevención, y lo que está resultando es que empezó a haber fricción y empezó a haber enfrentamientos, digamos, entre la población y la Guardia Nacional. Entonces, lo que ha pasado es que ante esa mezcla entre una capacitación reactiva que tiene la Guardia Nacional, no preventiva, porque es una capacitación militar, en esta capacitación reactiva, lo que está pasando es que se está acotando ella misma en sus propias facultades, se está autolimitando la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la Guardia Nacional se ha venido desdibujando en este año, en este poquito más de un año, en estos 15 meses, se ha venido desdibujando del escenario nacional. La presencia de la Guardia Nacional, que debería ser o debería de haberse estructurado como una presencia no solo de despliegue territorial, sino con un efecto de inhibición delincuencial, no se ha reflejado en las cifras, y al contrario, lo que hemos visto es un repunte en las cifras de homicidios, de secuestros creo que bajaron un poquito en la última relación, 5%, 6%, pero de homicidios, de desapariciones, ha habido un repunte delincuencial. Que uno de los múltiples factores que pueden influir, desde luego, es este factor de acotamiento que ha tenido la propia Guardia Nacional frente a la reacción de la gente. Dos, la estructura criminal que se mantiene en buena parte del país en complicidad con las autoridades locales, municipales y estatales, y incluso algunas federales también, no permite que se rompan estos circuitos de impunidad y estos circuitos de protección. Aunque llegue la Marina, aunque llegue el Ejército, aunque llegue la Guardia Nacional, las estructuras de impunidad y de corrupción son tan fuertes, ahora lo estamos viendo en el caso de Guanajuato, ¿no? Son tan fuertes estas estructuras que simplemente la estructura funciona como un organismo vivo. La gente que sale a defender al marro ahora en esta estrategia para detenerlo, no es gente que esté recibiendo una instrucción necesariamente en ese momento, es gente que está organizada, que está estructurada y que reacciona frente a lo que ellos consideran una agresión, que es la presencia del Ejército o la presencia de la Guardia Nacional. Este es uno de los factores, creo yo, que ha llevado a que la Guardia Nacional se vaya desdibujando. Cuando se inicia la Guardia Nacional, toda la Guardia Nacional venía de la Policía Militar, de la Policía Naval, y de órganos que ya estaban en las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ellos son la base sustancial de la Guardia Nacional. Otro de los elementos es, desde luego, la estrategia de seguridad. Esta estrategia de seguridad continuada, ¿no? Desde Fox, bueno, desde antes en realidad estaba, pero digamos más visible, esta estrategia de seguridad descansando en buena parte en las Fuerzas Armadas permanentes, digamos el Ejército, la Marina, con todos los componentes que tienen, descansar una buena parte de la estrategia de seguridad en las Fuerzas Armadas no solo ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, organismos internacionales, por el propio presidente, Morena, por todo el mundo ha sido cuestionada.
ahora incluso ya ha sido cuestionada por quienes la propusieron, o sea, por los propios panistas que hace 20 años propusieron esta estrategia, los priistas que se abrevaban del ejército para reprimir manifestaciones, 68, 71, para disolver huelgas y Carza, para esta función del ejército de contención del Estado, ¿no? Como de figura de contención del Estado, el brazo fuerte del Estado. Los priistas lo usaron, los panistas lo usaron. Cuando ellos lo usaban, el PRD y la gente de Morena lo criticaba. Ahora que es al revés, Morena lo usa, el PRI lo critica y el PAN lo critica. Es decir, todas las fuerzas políticas en México hay coincidencia de que no es correcto usar al ejército y la marina para labores de seguridad. Pero a pesar de que hay coincidencia, nadie quita el dedo del renglón y sustancialmente no lo quitan porque hay una profunda debilidad ligado a la corrupción que mencionaba en los cuerpos de seguridad estatal y municipal. Al no tener una estrategia donde descansar o donde depositar ese segundo nivel, lo que se pensaba es que tuviera un primer nivel, el ejército, la marina, un segundo nivel, la Guardia Nacional, y después a las fuerzas estatales y municipales. Cuando este peldaño de abajo no lo tienes, es decir, la fuerza municipal y la fuerza estatal, porque siguen sin limpiarse los cuerpos policiales, siguen corruptos, algunos son muy buenos, yo no estoy generalizando, algunos pueden ser buenos, algunos son muy buenos, pero la mayoría están en un nivel, digamos, de falta de capacitación, de alta vulnerabilidad para la corrupción, para ser comprados, alta vulnerabilidad también para ser amenazados. Entonces, cuando te enfrentas a este último peldaño que no está, recurres al siguiente peldaño, digamos que es la Guardia Nacional, pensando en esta estructura jerárquica militarizada, ¿no? Y cuando la Guardia Nacional no está respondiendo tampoco, por falta de capacitación, por falta de personal, por miedo a enfrentar, porque no pueden enfrentar ni abatir por esta lógica del presidente López Obrador, que ahí igual a mí me parece que ha sido esa lógica de no enfrentar, me parece que ha sido positiva. Muchos del resto de la estrategia es absolutamente cuestionable, pero esta lógica de no enfrentar me parece que es positiva, de no tener esta idea del abatimiento. Y entonces cuando tú te ves la debilidad de ese segundo escalafón, recurres de nueva cuenta a la punta del iceberg, que es las Fuerzas Armadas Permanentes. ¿Qué es lo que hizo el presidente en el decreto del 11 de mayo? De nueva cuenta, sacar un diagnóstico, ¿no? Sin reconocerlo, un autodiagnóstico de decir, las Fuerzas Armadas Permanentes, las que están acá arriba, ¿no? Sí van a seguir haciendo labores de seguridad, como lo aprobaba en la reforma constitucional del año pasado, en la creación de la Guardia Nacional, y el artículo 5º transitorio de esa reforma establece la posibilidad de que el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, hiciera uso de las Fuerzas Armadas Permanentes para realizar labores de seguridad. Es decir, no es una tomada de pelo, no es algo que el presidente se haya sacado de la manga. Cuando se aprueba la reforma constitucional de la Guardia Nacional, ese artículo 5º transitorio, aprobado, insisto, por consenso de todos los partidos políticos, con la aprobación de los 32 congresos, o sea, una aprobación mayoritaria, facultó al presidente para que siguiera haciendo uso de esta facultad extraordinaria del ejército para realizar labores de seguridad, del ejército y la marina, ¿no? Para realizar labores de seguridad pública. Cuando en el propio diagnóstico, a un año de aprobada la reforma constitucional de la Guardia Nacional, se ve la debilidad de la presencia territorial, de la estructura de la Guardia Nacional y la debilidad que no han logrado fortalecimiento de las policías estatales y municipales, insisto, se recurre otra vez a los policías, a los militares, perdón, a las Fuerzas Armadas Permanentes. Pero, ¿qué pasa cuando se recurre de nuevo contra el ejército? El ejército, y es una apreciación personalísima, le dice al presidente, ok, yo voy a seguir haciendo labores policíacas, ¿no? Porque tu Guardia Nacional está muy débil todavía y no tiene las capacidades, pero necesito un marco jurídico que me faculte a mí, que me permita a mí saber hasta dónde que sí y que no. En labores de seguridad, no en labores ordinarias del ejército, no, en labores de seguridad pública. Y es ahí donde, insisto, desde mi valoración, quien presiona al Ejecutivo para sacar el decreto del 11 de mayo es precisamente las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son precisamente las que le exigen al presidente, le dicen, nos necesitas, ¿quieres que estemos en la calle? Ajá, pero necesitamos claridad. ¿Qué sí vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer?
qué podemos y qué no podemos hacer, porque estamos sujetos al escrutinio, violaciones a derechos humanos, ¿no? Además, no podemos tener esta lógica de enfrentamiento porque tu estrategia es no abatir delincuentes, no enfrentarte, no podemos reprimir a la población, comillas, ¿no? No podemos enfrentarnos a la población, pero si nos pides que hagamos tareas de seguridad. Y entonces ahí creo que está el verdadero espíritu del acuerdo, de este decreto del 11 de mayo, en donde justo lo que se buscaba no era ni darle más facultades al ejército, ni limitar la facultad del ejército de lo que ya tenía. Me parece que era clarificar sobre lo que sí podía y no podía hacer el ejército. Y entiendo aquí que mi voz ha sido una de las voces discordantes en el universo de derechos humanos, porque en la lógica generalizada se le dan más facultades al ejército, es la militarización. No, o sea, yo soy crítico, profundamente crítico en muchos aspectos de la propia estrategia de seguridad, pero en este caso hay que entender el trasfondo de lo que se está buscando en ese decreto, en ese acuerdo. Y a mí me parece que uno de los elementos que no es menor es justo, por ejemplo, que el ejército no pueda recibir denuncias. No puede recibir denuncias. Antes del 11 de mayo, el ejército, si tú veías un convoy del ejército y le decías, oigan, ahí tienen a una persona secuestrada, oigan, ahí venden droga, el ejército iba, pedía autorización, en el mejor de los casos organizaba un operativo y si no, en caliente, iba y reventaba. Así, en esa lógica militar. Hoy, con el acuerdo, con el decreto del 11 de mayo, no lo puede hacer. Las detenciones que hacía, si en ese momento reventaba la casa y había droga, el ejército detenía a las personas. Hoy, a partir del acuerdo del 11 de mayo, no lo puede hacer. Las labores de investigación y de inteligencia, antes del 11 de mayo, el ejército los hacía. El ejército le pasaba la información a los organismos civiles para ejecutar operativos. A partir del decreto del 11 de mayo, esta información tiene que ser vía institucional, compartirlo con las áreas de inteligencia y diseñar una estructura y un plan. Antes del decreto igual del 11 de mayo, la figura que titulaba, o digamos que lideraba los operativos, eran las figuras militares. A partir del decreto del 11 de mayo, quienes lideran los operativos en lo regional son figuras civiles. ¿Qué es mi lectura? Que el ejército no está pidiendo más que eso, sino salir de la ratonera. Y en esta lógica, el acuerdo del 11 de mayo, limita, no es que limite las competencias, limita la actuación del ejército. Insisto, mi posición ha sido, o sea, muchos analistas, defensores de derechos humanos, es la militarización, es la claudicación del Estado. A mí me parece que es un reconocimiento explícito de que la Guardia Nacional no está funcionando, de que no se están cumpliendo las proyecciones ni las expectativas, eso yo comparto, me parece que sí. Y en cuanto al otro de la militarización, llevamos 25 años mínimo, 20 y tantos años militarizada la seguridad pública en este país. Es decir, no es a partir de un acuerdo que se militariza la seguridad pública. El año pasado, en el consenso mayoritario de todos los partidos y de todos los 32 congresos, se acordó que el Ejecutivo pudiera seguir haciendo uso de las Fuerzas Armadas. Y yo seguiré diciendo y seguiré defendiendo que la estrategia de seguridad tiene que ser una estrategia civil, de responsabilidad civil, con observancia civil, con controles ciudadanos, con controles civiles, con controles claros en materia de defensa de derechos humanos, de protección más bien a derechos humanos, que no tiene que estar inmiscuido en las Fuerzas Armadas, pero en las condiciones en las que tenemos hoy en México, creo que este mal necesario hay que ver cómo lo estudiamos y cómo lo seguimos acotando, ¿no? Manteniendo en el margen para que no se desborde y sea una superautoridad o un superpoder como en algún momento ya llegó a ser aquí en México. Mujeres, sí es importante analizar los impactos diferenciados que significa la militarización ahora en México, ¿no? Entonces yo a la serie, digamos, de la exposición voy a hacer una serie de preguntas, entonces ahí te pediría, Brenda, también, si es posible, que no solo compartan, digamos, como las preguntas, sino que incluso si ustedes tienen alguna propuesta de reflexión a las preguntas que voy a hacer, pues podamos también compartirlas.
¿Qué pasa cuando los militares actúan violando derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí hay un contexto, como les decía, general, sin embargo, es importante analizar las violencias diferenciadas, y pues como bien sabemos, las mujeres vivimos violencia tanto en la esfera pública como privada en nuestra vida, ¿no? Actualmente, solo como para dar algún contexto, se habla de que ocurren al menos 10 feminicidios al día en el país, ¿no? Entonces, pues son 10 proyectos de vida arrebatados, 10 familias rotas, ¿no? 10 familias que ahora se van a desgastar en este proceso de búsqueda de verdad y justicia. Entonces, como para que no visualicemos solo las cifras como un número, sino veamos el trasfondo y las vidas que hay detrás de ellas. Y bueno, una cifra más, digamos, como específica en el tema que nos trae hoy es que en 2018 el INEGI dice que al menos 670,000 mujeres sufrieron un acto de violencia por parte de policía, un militar o un niño, ¿no? También aquí es importante mencionar pues la falta de claridad de estas cifras diferenciadas, ¿no? En cuanto al actuar de la policía, los militares o los marinos, que pues también es un indicador, digamos, de polución y como la propia tapadera que se hace el Estado, ¿no? Y bueno, la militarización tiene efectos directos e indirectos en contra de las mujeres, ¿no? Yo ubico 3 dimensiones que, digamos, yo me voy a centrar principalmente en una, pero creo que es importante no dejar de mencionar las otras, ¿no? La más evidente son los impactos y afectaciones que tiene a la población civil de mujeres. La segunda, que es en la que más me voy a centrar, la segunda serían las afectaciones en las mujeres que tienen como pareja o familiar un hombre perteneciente a las Fuerzas Armadas, y que aquí habría algunas preguntas, ¿no? Como qué pasa con las madres, hermanas, hijas cuando un familiar es cooptado para entrar a las Fuerzas Armadas, qué pasa cuando se exponencia el que las mujeres se queden a cargo de las tareas de cuidado porque los hombres se encuentran fuera, qué pasa cuando una mujer queda viuda porque su esposo murió en el ejercicio de su labor. Entonces son algunas, digamos, como preguntas, ¿no? Que habría que intentar de resolver quizás en otro momento. Y la tercera son las afectaciones a las mujeres militares, ¿no? En donde nada más como para tener un contexto, la Sedena habla que del 2012 al 2019 se han procesado un total de 43 denuncias por acoso sexual, 189 por hostigamiento sexual, 39 por violación y 119 por abusos sexual, ¿no? Esto dentro de las Fuerzas Armadas, y existen 32 militares procesados ante el fuero militar y 20 más que han sido sentenciados. Entonces, digamos, como estos son como 3, digamos, esferas en donde yo ubico que hay impacto hacia las mujeres, y pues yo me voy a centrar un poco más como los impactos de la población civil de mujeres. Entonces, aquí tendría una pregunta que es ¿cómo funciona el poder y el control en un sistema patriarcal? ¿No? Entonces, aquí es importante hablar de la militarización y de cómo refuerza los estereotipos y los roles de género, ¿no? De nuevo vemos a los hombres como los protectores, como los proveedores. Y tiene que ver muy específicamente con el uso de poder sobre el otro o la otra, ¿no? Sobre el fuerte con el débil, ¿no? Aquí es hombres contra mujeres, ¿no? O sea, el fuerte con el débil, y acá se trasladaría a las Fuerzas Armadas en contra de la población, ¿no? Entonces, digamos, como encontramos otra vez esta reflexión que tiene que ver mucho con el sustento de una militarización dentro de una sociedad patriarcal. Y es posible ver también cómo comparten los mismos valores y sostienen a través de la perpetuación y la reafirmación de feminidades y masculinidades hegemónicas, ¿no? Aquí también es importante puntualizar el uso hegemónico y desmedido de la violencia, ¿no? O sea, el Estado tiene el uso hegemónico de la violencia, y el Estado está compuesto por estas Fuerzas Armadas, o digamos es el brazo derecho para hacer este ejercicio o implementación de la fuerza desmedida. Sí, como ya había mencionado, los impactos o la violencia no es específicamente contra las mujeres, sí es importante hacer un análisis de los impactos diferenciados y las violencias diferenciadas que vivimos las mujeres en este contexto de militarización, ¿no? No es lo mismo si a mí o a cualquier mujer la detiene un militar que lo detiene un hombre, ¿no? Inmediatamente en nuestra cabeza está el miedo y la posibilidad de ser violadas y torturadas sexualmente, ¿no? Cuestión que puede darse también entre hombres, pero que es
específicamente y digamos como muy constante en la violencia de ya sea la Marina, los militares o los policías en contra de las mujeres, ¿no? Es muy importante hablar de una cuestión que incluso ya reconoció la Corte Interamericana, que es esta terminología de tortura sexual, ¿no? Que se han dado, más adelante les mencionaré ahí cómo estamos, digamos, en cuanto a sentencias de la Corte, pero incluso la Corte Interamericana ya reconoció el ejercicio de la tortura sexual por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, como es muy grave también hablar de los tratos degradantes por tiempo prolongado, ¿no? Que hay en este ejercicio de poder de los militares hacia las mujeres. Y bueno, esto no es exclusivo para México, ¿no? En general, cuando hay un proceso de militarización, ya sea formal o no, abierto, expreso o no en un estado, este tipo de violencia contra las mujeres se extrema, se incrementa con una situación diferenciada de violencia que se ejerce contra nosotras por discriminación por razones de género. Entonces, digamos, como aquí hay un panorama, ¿no? No voy a andar muchísimo porque es un tema muy extenso, pero quería dar como algunas temas generales que pudieran ayudar a la reflexión. Otra parte muy importante tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Aquí voy a nombrar algunos casos y un poco que podamos ver qué sucedió en cuanto al acceso a la justicia de estas mujeres que fueron violentadas por integrantes de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en 2002, en Guerrero, Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas y torturadas sexualmente por militares, ¿no? Aquí ellas enfrentaron la humillación, la estigmatización dentro de sus comunidades, a tal grado que ellas ya no han regresado a sus comunidades, ¿no? Porque también tiene que ver con esta parte no solo del acto, sino lo que significa en las comunidades, que tiene que ver mucho con la cosmovisión de cada comunidad, ¿no? Entonces ellas primero enfrentaron esta humillación, estigmatización, después fueron a denunciar al Ministerio Público y ahí se tornó al Ministerio Público Militar, justamente argumentando la falta de competencia para investigar el caso, puesto que los agresores eran integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no? En 2003, los casos fueron llevados a la Comisión Interamericana, en donde se emitieron una serie de recomendaciones que el Estado mexicano incumplió, y pues ya se esperaron más bien las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 2010. Posteriormente, el 11 de julio de 2006, en Coahuila, 14 trabajadoras sexuales fueron violadas en reiteradas ocasiones en esta llamada zona de tolerancia por un grupo de 12 militares, ¿no? Y dentro de esas 12 mujeres violadas, resultó una embarazada, incluso pues, que provocó la violación. De estos 12 militares, ¿no? Que es esta parte que tiene que ver muchísimo con la impunidad, que fueron señalados por las víctimas, 8 integrantes de estos 12 militares, solo 4 fueron declarados responsables, estableciéndose penas muy por debajo de las sanciones estipuladas incluso para estos delitos. En 2007, en la Sierra Nahua Zongolica, en Veracruz, Ernestina Sensi, mujer indígena de 73 años, fue torturada y violada tumultuariamente por elementos del ejército de la 26ª Zona Militar, provocando su muerte después por horas. Este caso se me hizo en lo personal muy fuerte, ¿no? Y justamente hoy estaba leyendo una noticia que de nuevo trae, como después de 3 años de la muerte de Ernestina, trae otra vez este caso, digamos, como a la opinión pública. Las últimas palabras de Ernestina fueron lo que quiere en náhuatl, lo que quiere decir en español, hombre de verde, que era como identificaban en su comunidad, pues, a los militares, ¿no? Entonces, digamos, ahí ella en sus últimos momentos logró identificar a sus agresores, logró identificar a militares y pues posteriormente murió. El caso fue cerrado, ¿no? A pesar de que había peritajes que indicaban la tortura sexual y que su muerte violenta había sido provocada por estos ataques, el caso se cerró e incluso se habló de que, o sea, digamos, como ahí la verdad de Estado tuvo que ver con que había sido provocado por padecimientos que ella tenía, se llegó a hablar de gastritis, se llegó a hablar de anemia, ¿no? O sea,
ahí es ver otra vez qué tan grave, ¿no?, está esta situación de negación, de taparse a sí mismo con el propio Estado. Y bueno, hoy justamente veía la noticia de que el perito Juan Pablo Mendizábal, que fue un perito que realizó la necropsia, pues de nuevo decía que había sido la muerte violenta resultado de la violación sexual, ¿no?, de Ernestina, y que incluso él estaba enfrentando ahorita un juicio laboral, ¿no?, porque lo habían corrido de su trabajo por no querer modificar, ¿no?, este peritaje. Y pues ahí él justamente habla de que el gobierno de Felipe Calderón y Fidel Herrera acordaron modificar esta versión de los peritos, ¿no? En mayo del 2006, tenemos el caso en Estado de México, en Atenco, en donde al menos 26 mujeres fueron abusadas sexualmente en operativos, ¿no? Ahí de los 45 asesinatos que se tienen o que se reconocen, ¿no?, 34 son mujeres, de las cuales 5 de ellas estaban embarazadas. Entonces, digamos, esto es un solo panorama, ¿no?, como con esta idea de no, digamos, de no ver las cifras como números, sino que hay historias fuertes detrás de cada número, ¿no? Entonces, tratar de no normalizar esto en un país donde, pues, la violencia está exacerbada y se ha normalizado. Y, bueno, aquí también tiene que ver con una grave problemática en la procuración e impartición de justicia. Incluso en los tribunales civiles se ha demostrado la subordinación del sistema de justicia al poder de las Fuerzas Armadas, ¿no? Este es otro factor que se suma a la impunidad de los casos de violencia contra las mujeres que ya de por sí hay. Entonces, ahorita yo creo que es muy importante analizar el riesgo, ¿no? Yo entiendo que son condiciones difíciles, que puede la Guardia Nacional no estar funcionando, pero posteriormente, ¿no? O sea, se habla en el transitorio que es hasta 2024, ¿no?, donde va a haber esta posibilidad, y posteriormente, ¿cómo vamos a hacer? O sea, se va a descontrolar, ¿no? Este es un monstruo, esto es un Frankenstein que se está armando, entonces, ¿cómo vamos a hacer para regresar a los militares, ¿no? Ahora ya vemos incluso que tienen, pues, capacidades de construcción, ¿no?, como en el Tren Maya, o que incluso van a gestionar el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, otra vez se están otorgando capacidades, poderes que van a generar intereses económicos, ¿no? O sea, ya estaríamos hablando de empresarios militares que van a generar intereses políticos y que vemos en toda esta reflexión de los impactos de los cuerpos contra las mujeres, pues estamos exponiendo de nuevo, ¿no?, a poblaciones vulnerables, pues a este ejercicio exacerbado de la violencia, a esta impunidad que no encontramos en los tribunales, ¿no? No, más bien a esta justicia que no encontramos en los tribunales, a esta impunidad en consecuencia, y de nuevo, pues quienes estamos más expuestas, pues somos las poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, aquí, como ya analizamos, pues hay violencias diferenciadas, hay impactos diferenciados que se tendrían que estar considerando también para estas reflexiones de la implementación de la Guardia Nacional.